Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo y Vizcaíno fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano. De niño quedó huérfano a los 11 años cuando murió su madre, toda vez que 4 años antes había muerto su padre en la Guerra Cristera. Entonces fue a vivir con una abuela, terminando en un orferinato. En 1953, el Fondo de Cultura Económica publica el libro El Llano en Llamas, que consistía en 17 cuentos cortos que había escrito este gran autor. En 1955 se publica su máxima obra, Pedro Páramo, que había derivado de una serie de cuentos que había estado publicando en diversas publicaciones, como Una estrella cerca de la luna y Los murmullos. Juan Rulfo fue considerado como uno de los grandes escritores de la novela revolucionaria y se le consideraba su estilo como realismo mágico, toda vez que involucraba ciertos elementos sobrenaturales o misteriosos en sus obras, que versaban principalmente sobre la vida rural en México, los pobres, los campesinos y el abuso del poder y de la iglesia. Antes de morir en los años 80, se publicó un tercer libro, El Gallo de Oro, el cual fue una publicación descuidada y que tuvo muchos errores. Una versión más corregida y más cuidada se publicó hasta el año 2010. Varias de las obras y de los cuentos de Juan Rulfo han sido llevados a la pantalla grande. De Pedro Páramo se han filmado 2 películas. Quizás la mejor y la más lograda fue aquella en la que John Gavin interpretó a Pedro Páramo, Fulgor Sedano era interpretado por Ignacio López Tarso y aparecieron jóvenes estrellas del cine mexicano como Julissa y Jorge Rivero. También se hicieron 2 películas relacionadas con El Gallo de Oro. Una de ellas contó con el trabajo de Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes en el guión. Juan Rulfo es considerado por muchos, y yo me incluyo entre ellos, como el más grande escritor de México, de América Latina e incluso del idioma español. Pedro Páramo se trata de una historia que se centra en un poblado llamado Comala, a donde llega Juan Preciado, el principal narrador de una serie de historias misteriosas y sobrecogedoras. Pedro Páramo es un hacendado al que de joven su padre consideraba un inútil, pero que al morir este último queda al frente de la hacienda llamada La Media Luna. Entonces forja una vida como un cacique sanguinario y sin escrúpulos. Para evitar pagar una deuda con un rancho vecino, decide casarse con la dueña de este, llamada Dolores Preciado. Pedro Páramo envía a su administrador, Fulgor Sedano, quien presiona a Dolores para que la boda se realice de inmediato. Ella queda atrapada entre sus deseos de organizar una gran fiesta y el temor a regresarle una negativa a su pretendiente. Al final de cuentas, ella desea esa unión, al grado de que se dice para sus adentros: «Gracias, Dios mío, por darme a don Pedro, aunque después me aborrezca». Tiempo después, Dolores deja Comala para irse a vivir con su hijo, dejando todo atrás. Pasados muchos años y en su lecho de muerte, manda al hijo, el mencionado Juan Preciado, a buscar a Pedro Páramo para que le exija el pago por todo lo que le correspondía como su hijo. Ella tiene en Comala el recuerdo de un pueblo que se consideraba tranquilo y bello, hasta que el cacicazgo de don Pedro lo convirtió en un lugar sin vida, abandonado y horrible. Dejabas atrás un pueblo del que muchas veces me dijiste: lo quiero por ti, pero lo odio por todo lo demás, hasta por haber nacido en él. Llama la atención que Juan Rulfo haya escogido llamar a este siniestro personaje como Pedro Páramo, que podría traducirse como piedra o roca en el desierto, aunque en el libro constantemente se hace referencia a fuertes aguaceros que azotan la región. Lo anterior hace ver a don Pedro, como gusta que lo llamen, como un hombre duro y sin escrúpulos, que no vacila en lograr lo que desea a costa de lo que sea, aunque destruya todo a su alrededor.
De sus andanzas como mujeriego, violador y asesino, nacen 2 hijos, además de Juan Preciado. Uno de ellos es Abundio Martínez, un arriero que guía a Juan Preciado a los linderos de Comala. Y Miguel Páramo, a quien don Pedro acepta como su hijo y con quien vive en la media luna. Miguel Páramo es igualmente un ser despreciable, odiado y temido. Entre sus delitos se incluye la muerte del hermano del cura para abusar de su hija. Es por ello que el propio párroco se niega a darle la absolución al morir tras caer del caballo por intentar saltar una barda. Termina por perdonarlo a cambio de unas monedas que le da don Pedro. Inclusive habla después con su sobrina tratando de poner en duda el testimonio de ella en un esfuerzo personal por justificar el haber aceptado el dinero. A final de cuentas se dice a sí mismo que estuvo bien en aceptar las monedas, porque los pobres no dan para comer. Igualmente son cómplices del cacique, su mano derecha, Fulgor Sedano, que gusta de armar pleitos y servir al patrón, así como su abogado, que acalla con dinero a las mujeres abusadas por don Pedro y su hijo Miguel, diciéndole cosas como, date de buenas que vas a tener un hijo güerito. Pedro Páramo llama a la viuda Susana a vivir con él. Ella era su gran amor desde la infancia, y él llegó a ser capaz hasta de matar al padre de ella para llevarla a vivir a su hacienda. Susana está agobiada por sus sueños y su demencia, por lo que vive encerrada sin ver más que a su cuidadora. Ello atormenta aún más a don Pedro, quien al final prefiere una vida de sufrimiento, sin amor ni atención, pero cerca de Susana. Hacia el final de la novela, los revolucionarios llegan a Comala y don Pedro halla la manera de sobornarlos y ganarse su confianza, todo tras darse cuenta hábilmente de que se trata de un grupo de hombres sin ideales e ignorantes del movimiento revolucionario al que dicen pertenecer. Cuando les pregunta por qué se unieron a la revolución, la respuesta del cabecilla de grupo es: pues porque otros lo han hecho también, ¿no lo sabe usted? Aguárdenos tantito a que nos lleguen instrucciones y entonces le averiguamos la causa. Por lo pronto, ya estamos aquí. La historia se divide en 3 partes más o menos discernibles. La inicial, que se relaciona con la llegada de Juan Preciado y la búsqueda de su padre. El libro comienza con la frase: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. En su búsqueda se topa con varias personas a quienes va reconociendo como muertos, salvo una pareja de hermanos que viven encerrados en una casa derruida para esconder su relación incestuosa. En la búsqueda de su padre, escucha las voces de las almas, de los fantasmas que le cuentan partes de sus historias en un pueblo lleno de huecos. Tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te van pisando los pasos, oyes crujidos, risas, unas risas ya muy viejas, como cansadas de reír, y voces desgastadas por el uso. Todo eso oyes. Una segunda parte se centra en la muerte de Miguel, la relación con el párroco y el rapto de Susana hasta su muerte. Al morir esta, replican las campanas por 3 días y la gente pasa de la extrañeza a la desesperación. Finalmente se piensa que es temporada de fiesta y las calles se llenan de bullicio, llegando incluso gente y feria de otros pueblos. Ello ofende a don Pedro, quien decide castigar al pueblo con su muerte. Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Y así sucede. Así convierte un vergel en el páramo que lleva en el nombre. Sobre el personaje central, el propio Juan Rulfo lo describe como humano en torno a la figura de su amada. Susana San Juan era el único símbolo de redención que le quedaba, la única forma tangible y hermosa por la cual cometió tantas atrocidades. En ese sentido, el libro bien podría ser una historia de amor. Amor maldito, pero amor al fin y al cabo. La tercera parte narra desde la llegada de los revolucionarios hasta la muerte de don Pedro. El final es ambiguo, ya que narra cómo llega un Abundio Martínez borracho hasta la media luna para pedirle dinero a don Pedro a fin de poder enterrar a su madre. Ahí, sin darse cuenta, saca un cuchillo y mata al cacique, su propio padre. Entonces llegan los hombres de don Pedro y se llevan al infeliz Abundio.
Por otra parte, termina el relato cuando Pedro Páramo se levanta apoyado en su criada Damiana para ir a almorzar, pero cae y se desmorona como un montón de piedras, tal vez indicando una muerte lenta y dolorosa. Por otro lado, la novela se divide en una parte inicial que es narrada por Juan Preciado desde su llegada hasta su muerte en la calle. Entonces es enterrado junto a Dorotea, quien le acompaña por varios pasajes del relato, y escucha de cerca a Susana moverse desde su entierro. Ello indica que Juan Preciado narra la historia desde su tumba. La segunda parte del libro es narrada por el propio Pedro Páramo. La novela está escrita en raconto, o narración preactiva, donde se intercalan escenas en diferentes tiempos como escenas retrospectivas del pasado. Se trata de pequeños segmentos que narran momentos precisos intercalados sin orden cronológico, saltando entre el presente y el pasado. Ello obliga a veces al lector a regresar en la lectura para identificar algunos momentos, a fin de no perder el hilo de la historia. Ello le da a la novela un aire aún más misterioso. Por sus relatos, se entiende que los personajes son más bien pasivos, no tomando acciones concretas, sino simplemente narrando, recordando y atestiguando los acontecimientos que se van describiendo. Y lo peor de todo es cuando oyes platicar a la gente, como si las voces salieran de alguna hendidura, y sin embargo, tan claras que las conoces. Ni más ni menos, ahorita encontré un velorio. Me detuve a rezar un Padre Nuestro. En ese estaba cuando una mujer se apartó de las demás y vino a decirme: Damiana, ruega a Dios por mí, Damiana. ¿Qué andas haciendo aquí?, le pregunté. Entonces ella corrió a esconderse entre las demás mujeres. Mi hermana Sixtina, por si no lo sabes, murió cuando yo tenía 12 años. Era la mayor y en mi casa fuimos 16 de familia. Así que hazte el cálculo del tiempo que lleva muerta. Y mira la hora, todavía vagando por el mundo. Juan Rulfo utiliza un lenguaje coloquial, típico de la gente de campo poco educada, lo cual permite al lector adentrarse en las historias como si las escuchara directamente de sus protagonistas. Utiliza frases como salió fuera y miró el cielo, o Justín espera la muerte para morirse, que logran la idea de que son Juan Preciado, don Pedro Páramo o cualquier otro personaje de la novela quien nos cuenta lo que sucede. En ese sentido, es de resaltar cómo también el autor utiliza frases que, si bien pueden parecer simples, están llenas de ingenio y resumen toda una idea con pocas palabras. Por ejemplo, cuando se habla del calor que hace en Comala, lo refiere con la frase: muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno, regresan por su cobija. Hablar de Juan Rulfo y su máxima obra, Pedro Páramo, no hace honor al libro, por más que se llene de elogios. Es una novela que debe leerse para poder dimensionar su grandeza. Sus 90 páginas parecen muy pocas, ya que es de esos relatos que no pueden dejarse inconclusos. Inclusive, al terminar su lectura, dan ganas de volverlo a leer. Sobre el hecho de que Rulfo no escribió más libros, hay varias teorías. Por un lado, en la época había una especie de moda por la crítica política, lo que al autor no le interesaba. Por otro lado, lo que intentaba escribir lo llevaba irremediablemente de regreso a Pedro Páramo, lo que le era difícil de sobrellevar. Por otra parte, Rulfo decía que su tío Celerino, quien existió realmente, era el que le contaba las historias. Y pues como ya había muerto, ya se habían acabado las historias que contar. También se sabe que a Rulfo la Fundación Guggenheim le negó una beca de escritores, por lo que no pudo financiar más escritos. Pero fue su amigo, el también escritor Juan José Arriola, quien describió la falta de más libros de Rulfo de la mejor manera. Nadie puede continuar su obra, ni él mismo se atrevió a hacerlo. Muchos han sido los grandes escritores que han reconocido la grandeza de la obra de Juan Rulfo. Borges dijo que Pedro Páramo era una de las mejores obras de toda la literatura. Para Susan Sontag no solo era una de las grandes obras maestras de la literatura, sino uno de los libros más influyentes del siglo XX. Gabriel García Márquez contaba la anécdota de cuando conoció a Pedro Páramo, el día que Álvaro Mutis le dio un ejemplar diciendo: «Lea esta vaina, carajo, para que aprenda». Esa noche no pudo dormir hasta que terminó la segunda lectura. No había sentido tremenda conmoción desde que leí La Metamorfosis de Kafka 10 años atrás, dijo. Al día siguiente leí El llano en llamas y el asombro permaneció intacto.
No quisiera dejar de mencionar las palabras de Carlos Monsiváis, quien expresó sobre la obra de Rulfo: ya no se escucha sino el silencio de las soledades. Admirar profundamente a un gran narrador es todavía un lujo a nuestro alcance. Recuerdo los días en que Comala se llenó de adioses, y hasta nos parecía cosa alegre ir a despedirle a los que se iban. Y es que se iban con intenciones de volver. Nos dejaban encargadas sus cosas y su familia. Luego, algunos mandaban por su familia, aunque no por sus cosas. Y después parecieron olvidarse del pueblo, de nosotros y hasta de sus cosas. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Muchas gracias.